Bienvenidos a su podcast Exitosos y Alcanzables, en donde personas como ustedes y como yo platicamos cómo hemos logrado tener éxito en nuestras carreras profesionales. Yo soy Dulce Vázquez, su host, y si quieren saber más sobre mí, los invito a que escuchen el capítulo al desnudo en Spotify y en YouTube. Para los que ya me conocen, saben que he ocupado diferentes puestos comerciales en compañías como Mars, Genoma Lab, Allen, General Mills, entre otras. No se pueden perder esta segunda temporada, ya que tuve la fortuna de entrevistar a líderes de diferentes compañías, tales como Kantar, PepsiCo, Marina Azul, Genoma Lab, entre otras. Lo que podrán aprender en esta segunda temporada serán temas sobre liderazgo, empoderamiento, ventas, negociación, Customer Insights y sobre todo para las mujeres, hablamos muchísimo sobre cómo debemos empoderar a las mujeres para que cada día ocupemos más y más puestos de liderazgo. Así que los invito a que escuchen todos los capítulos de esta segunda temporada. Sino que todos somos distintos, pero que hay intención positiva en lo que hacemos, en lo que conviertes el modelo de trabajo es en una búsqueda de las mejores capacidades de cada persona, para que de manera conjunta estas capacidades se combinen y puedas entregar un mejor resultado. Y todo el tiempo uno está vendiendo cosas, o sea, tú todo el tiempo vendes una idea, un concepto, un producto, y todos al final en la empresa que estemos trabajamos en función del producto o el servicio que se va a vender. De la escucha activa, conocimiento profundo del cliente, disciplina operativa. Creo que son sin duda parte de los capabilities que una persona que aspira a llegar a un puesto de gerencia general contribuyen muchísimo. En este capítulo tuve la fortuna de entrevistar a Marlene Vázquez. Marlene es General Manager de la unidad de negocios de OTC en Genoma Lab. Es una profesional con más de 15 años de experiencia, quien ha trabajado en diferentes compañías como Procter & Gamble, Diageo y Genoma Lab. En este capítulo, Marlene nos cuenta cómo logró ser Country Manager a tan solo 30 años. ¿Cuáles han sido los retos y situaciones complicadas por las que ha atravesado? ¿Y cuál es la visión que le ha dado cada una de estas situaciones? También platicamos sobre las técnicas y habilidades que tienes que desarrollar a lo largo de tu carrera profesional, si es que quieres ser un Country Manager, y nos detalla cuál es la técnica de las 5 Es, que es Envision, Engage, Enable, Execute and Empower. Marlene nos cuenta cada una de ellas. Así que por eso y muchos temas más, no te puedes perder este capítulo. Marlene, bienvenida a tu podcast, Exitosos y Alcanzables. Estoy muy feliz de tenerte por aquí. Para mí es todo un honor. Y me gustaría, primero saludarte, que nos cuentes cómo estás, Marlene. Hola, Ul, gracias por la invitación y muchas felicidades por el podcast. Me encantó la invitación, fíjate, porque conecta mucho con mi propósito de vida, ¿no? Mi propósito de vida es impactar positivamente a las personas para que ellas encuentren las herramientas para alcanzar sus metas. Y siento que a través de tu podcast voy a poder lograr parte de este propósito de vida, así que me encanta lo que estás haciendo y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Marlene. A nosotros nos encanta tenerte por aquí. Y justamente primero quisiera que nos platicaras quién es Marlene Vázquez y por qué te consideras exitosa. Gracias. Bueno, creo que para hablar del éxito es importante primero entender la definición personal del mismo, ¿no? Creo que la definición de éxito es muy personal y todos en distintas condiciones, en distintos contextos, somos exitosos de acuerdo a cómo nosotros mismos nos percibimos y cómo percibimos el éxito también. Para mí el éxito no es un momento en la vida, ¿no? No es como un lugar al que llegas, sino es cómo vas construyendo tu camino día con día. Y en este sentido, yo me considero una persona exitosa porque he logrado irme poniendo metas que, si bien son ambiciosas, son distintas metas a lo largo del tiempo, ¿no? Y esas metas son personales, profesionales, y creo que soy una persona que busca cada una de esas metas, que me considero una persona ordenada y voy construyendo mi camino a través de pequeños éxitos. Y esa suma de pequeños éxitos, pues han hecho que mi carrera
sea exitosa, pero no solo mi carrera, ¿no? También el conjunto de cosas que forman parte de mi vida. Así que, bueno, yo inicié hace muchos años mi carrera profesional, como 18, ¿no? Porque tampoco estoy tan grande. Este, y bueno, lo hice después de haber sido una persona que yo veía que en aquella época, estamos hablando de, bueno, que yo pasé la adolescencia y digamos, ya empecé en el mundo profesional alrededor de los años 2000. Y en esa época se hablaba mucho del comercio internacional y de la globalización. Era algo que es como hoy la tecnología, ¿no? Es algo que los chicos ya viven, pero a mí me tocó vivir justamente esta transición. Cuando yo empecé a estudiar, pues uno tenía los libros, ¿no? Y olías los libros y escribías y te tocaba hacer la maqueta y llegar con el trabajo a la escuela. Y de a poco eso se fue transformando y empezamos en una era digital. Entonces ya la preparatoria y la universidad me tocó pues empezar a enviar los trabajos por, ¿no? Por la computadora y todo, y te tenías que conectar y oías este sonidito de tus papás se enojaban porque pasabas horas conectado porque no había otra manera. Entonces esa fue como la etapa y la era en la que yo crecí y veía cómo la gente empezaba a tener éxito de muchas maneras haciendo cosas que en esa época eran muy distintas y muy revolucionarias, ¿no? Y cómo la gente empezaba a tener éxito a través de la comercialización y del intercambio de bienes y servicios, ya no solo en tu país, sino a nivel internacional. Y eso me atrajo mucho. Y por eso decidí estudiar comercio internacional. Y bueno, en aquella época mis papás, los dos, son profesores. Y claro, ¿no? O sea, en la economía de una familia de profesores, pues no era tan abundante. Así que me propuse tener una beca en el TEC de Monterrey. Afortunadamente la conseguí. Y de a poco esa beca fue incrementando y decidí estudiar allí comercio internacional justamente porque yo veía cómo era lo que estaba creciendo en ese momento y cómo las industrias que empezaban a generar comercio internacional eran sumamente exitosas. Así que decidí estudiar comercio internacional. Me gradué de la carrera y antes de graduarme tuve la oportunidad de ir un semestre a Alemania y allí la verdad que me cambió por completo la perspectiva de lo que yo era, ¿no? Yo era una estudiante que cuando tus compañeros no hacían el trabajo, tú hacías el compañero de los demás y dejabas que alguien más hiciera la portada. Y cuando yo viví en Alemania era una experiencia educacional muy distinta, porque cada persona realmente hacía lo que le tocaba y no era que una persona hacía la portada y ya, sino todos eran súper demandantes unos con otros. Así que para mí fue una experiencia única porque desarrollé muchas habilidades que yo no tenía. Siempre había sido una hija sobreprotegida, así que me tocó enfrentarme a cosas pues que no me había enfrentado y sobre todo en este mundo de tu latino en un país europeo, no hablando ni siquiera inglés, sino todos alemán, pues darte cuenta del valor que tienes, ¿no? Y que realmente como latino puedes llegar muy lejos y puedes tener habilidades que otras personas en otras partes del mundo no tienen. Así que me permitió valorizarme mucho como estudiante, como profesional y aprender mucho acerca de cómo uno para lograr un equipo exitoso tiene que ser demandante con las personas que están a tu alrededor, ¿no? Entonces, si tú te conformas con que una persona haga la portada, pues a ti siempre te va a tocar hacer el resto del trabajo. Pero cuando tú pones la comunicación sobre la mesa y dices, oye, ¿sabes que no? Acá todos vamos a conseguir la misma nota y necesitamos todos trabajar al mismo ritmo, la dinámica cambia. Y habrá equipos que lo acepten y equipos que no, y tú decidirás si te quieres quedar allí o si te quieres mover de equipo, ¿no? Y entonces eso para mí fue una gran lección que fue justo a tiempo antes de graduarme y se vio combinada con la oportunidad de yo estar allá, de haber hecho prácticas profesionales en empresas como Procter, para la introducción de la línea Charmin en Alemania, Suiza y Austria. Así que cuando regreso a México, con todo eso ya vivido, pues decido entrar a Procter y empecé mi carrera en el área comercial. Estuve allí 5 años y después me fue a una industria súper distinta, pero muy entretenida, que fue Diageo. Y la verdad que me encantó allí. Y creo que me permitió tener un importante balance en mi carrera, ¿no? En Procter aprendí todo lo que tiene que ver con planeación, con estructura, con conocimiento profundo del negocio, con disciplina operativa, que me encantaba y la realidad es que yo ahí me sentía como un pez en el agua
Y en Diageo fue una transformación de entender mucho más el recurso humano, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo. Y también para mí fue sumamente relevante. Por ahí no era los skills naturales, ¿no? Que yo había desarrollado. Me costó trabajo al principio, pero después me pude adaptar muy bien y esa combinación me permitió que en el momento en el que decido en este proyecto para poder manejar 5 países en Centroamérica, pues ya me sentía preparada porque había tenido todo este conocimiento y todas estas bases de Procter, de manejo de negocios eficientes, pero lo podía combinar con todo el conocimiento que me dio Diageo en cuanto a encontrar tu propósito, conectar con los demás y poder generar una cultura distinta. Tuve la oportunidad de regresar para una posición global como gerente general de la unidad de negocios de medicamentos de venta libre para nivel global. Y bueno, me encanta estar acá, me encanta impactar en la salud y el bienestar de las personas, que es lo que hacemos día con día. Y me considero exitosa justamente por eso, porque han sido muchas metas y quizá para una persona que en el hecho familiar en el que nació, por ahí no era tan fácil alcanzar las cosas que durante el tiempo he logrado y estudiar en la universidad que logré estudiar o irme a Alemania, pero fue gracias a esfuerzo, a tener una meta súper clara de hacia dónde quería ir. Y eso no quiere decir que yo un día me dije, bueno, yo quiero ser la gerente general de la unidad de medicamentos. No, eso de a poco la vida te va poniendo en el lugar que te toca ponerte, ¿no? Pero sí me había imaginado estar en una empresa transnacional, en una posición global, en poder impactar con más gente, en poder generar estrategias para llevar los mejores productos y servicios hacia grupos grandes. Y eso es lo que hoy estoy haciendo y bueno, ha sido a través de muchísimo trabajo, pero también mucho apoyo de las personas que han estado a mi alrededor, desde mi familia, mis amigos, mentores que he tenido, los mismos colaboradores y compañeros de trabajo. Así que gracias a combinar el esfuerzo personal con las relaciones interpersonales, ha sido que he logrado crecer tanto personal como profesionalmente. Marlene, muchísimas gracias. Aparte, lo que más me sorprende es que justamente a tu corta edad, decías 17 años de experiencia, pero la verdad es que eres una persona muy joven y sobre todo para los grandes retos que has tenido, ¿no? Y una de las cosas que nos platicabas y que a mí me llaman mucho la atención es justamente, me decías, bueno, cuando me fui a Alemania, justamente ahí entendí que era diferente, ¿no? Que no podía ser la persona que, bueno, dejaba que otras personas hicieran la portada y yo acababa de hacer eso, ¿no? Y que después regresas a México y supongo te tocó volver a vivir porque seguían esos compañeros que a veces estaban cómodos con yo nada más hago la portada. ¿Cómo viviste esa transición? ¿Cómo la fuiste tú adaptando a la cultura latina o fuiste flexibilizando o fuiste más bien tú moviéndote como parte del cambio para esas otras personas o cómo lidiaste con estas diferencias culturales? Fueron muchas cosas las que se transformaron en mi vida, ¿no? Una parte fue esa, pero inclusive desde la parte personal, ¿no? En donde te acostumbras a vivir solo. Entonces, regresé y la verdad que fue un momento de mucha transformación en mi vida. Así que la primera decisión que tomé fue buscar un trabajo. Así que entré a trabajar a Procter en ese momento como becaria. Y bueno, eso me permitía cierta libertad económica, así que hablé con mis papás en ese momento, pues ya hace 20 años estamos hablando, no era tan común que los hijos se fueran a tan corta edad, así que me tocó decirles, los amo, los adoro, pero necesito poder seguir viviendo esta etapa de mi vida y esta transformación que siento que me está haciendo una persona más fuerte. Así que también decido, con el sueldo que ya iba a recibir como becaria en Procter, me cambio de casa también para poder estar más cerca de la universidad y poder realmente hacer esta combinación. Y ¿cómo lo tomé de vuelta? Bueno, primero es que ya trabajando, pues obviamente me enfrenté a lo que era el mundo laboral. Y ese mundo laboral no era tan lejano a lo que yo había vivido en Alemania, ¿no? O sea, cada quien hacía lo que le tocaba hacer. Y la verdad que de una manera muy comprometida. Así que en ese sentido, creo que fue un aprendizaje de
saber que yo era capaz de lograr ciertas cosas y a nivel personal también poderlo hacer. Entonces, saber que yo iba a poder vivir sola a los 18, 19 años y poderme mantener fue una de las grandes transformaciones que empecé a vivir. Y en la parte de la universidad, pues sí me tocó llegar y a veces tener que hablar con compañeros y decirles, oye, ¿sabes qué? Me parece que tú no estás aportando lo suficiente, así que te pido que te comprometas y hagas el trabajo. Algunas veces lo tomaron y pues sí, lo pudimos resolver. Y otras veces nos tocaba, desafortunadamente, tener que llegar con el profesor y que les explicara que había que trabajar en equipo, pero siento que al final esas personas siempre entendieron que yo no lo hacía o sea, siempre la intención es positiva y yo creo que eso es importantísimo en todo lo que uno hace, ¿no? En todo lo que uno hace, lo más importante es que la intención es positiva. Como equipo, a veces que las cosas nos van a salir bien y otras veces no, pero todo lo que se hace es con intención positiva. Entonces, cuando tú piensas eso y cuando tienes eso como base, sabes que los problemas se van a poder resolver. Y en ese momento siempre había intención positiva, o sea, mi intención era positiva de necesitamos todos trabajar al mismo ritmo para que el trabajo salga lo mejor posible. Y muy probablemente en ese momento las personas estaban viviendo alguna situación que no les permitía estar al 100%. Entonces, entendiendo eso y entendiendo cómo había que ayudarles para poder estar todos al 100% y entregar lo mejor posible, pues lo hacíamos. Entonces, a lo mejor esa persona no iba a poder llevarse las horas de investigación en la biblioteca, pero tenía capacidades de comunicación mejor que alguien más, así que su contribución al equipo iba a ser esa, ¿no? No estar miles de horas en la biblioteca, sino comunicar de mejor manera el proyecto. Así que creo que cuando uno entiende eso y uno entiende que no todas las personas son iguales, sino que todos somos distintos, pero que hay intención positiva en lo que hacemos, en lo que conviertes el modelo de trabajo es en una búsqueda de las mejores capacidades de cada persona, para que de manera conjunta estas capacidades se combinen y puedas entregar un mejor resultado. Y yo siempre parto en todos los equipos pensando eso, ¿no? ¿no? Y entender que todos somos diferentes, todos tenemos distintas motivaciones, distintas prioridades, y hay que escucharlas y entenderlas para poder organizar el trabajo lo mejor posible. Justamente creo que nos has dado un gran aprendizaje, que es desde el trabajo de un proyecto en la universidad hasta el día a día en una compañía o trabajando con otras personas, incluso miembros de tu comunidad, esa parte de entender que no todos somos iguales, entender quién es bueno en qué actividades y sobre todo cómo sumar eso a un objetivo. Mar, y otra cosa que a mí me sorprende muchísimo también de tú como persona y de como profesional, es que tú has ido luchando contra a lo mejor ciertos paradigmas, ¿no? Decías, hace 20 años tú te fuiste a vivir sola siendo mujer y en un entorno que hace 20 años pues no era igual, ¿no? Si de por sí hoy apenas está como empezando a luchar a que, y se está empezando a ver un poco más normal, ¿no? Que las mujeres se vayan a vivir. ¿Cómo has logrado tú luchar contra a lo mejor este tipo de creencias o te ha tocado como tener que convencer a personas también, y ahorita nos vas a contar más adelante en tu carrera profesional, pero pues ser una general manager, mujer tan joven, estoy segura que te ha tocado vivir algunas cosas en las que te dijeran que eras muy joven o que no podías o que tú que les ibas a enseñar. Cuéntanos un poquito cómo has logrado convencer a las personas o más bien pasar de sí, ¿no? Yo creo que ahora que lo veo en retrospectiva, me doy cuenta que me pasaron un montón de cosas que a lo mejor no era normal que me pasaron o que hoy, ojalá que ya las personas no se tengan que enfrentar a esa clase de situaciones, ¿no? Pero yo conforme las fui pasando, por ahí no me daba cuenta y la verdad que me tocaba ser muy resiliente para pasar de ellas, ¿no? Entonces, te hablo desde que pues me fui a Alemania, a lo mejor hace 20 años un latino en Alemania no se destacaba a lo mejor por ciertas habilidades y era una desmitificación lo que yo fui a hacer allá, ¿no? Entonces, pues cuando me tocaba colaborar en los equipos de trabajo tal, había un estigma de que, bueno, quien viene de intercambio solo viene a disfrutar el momento, pero no va a estar tan comprometido con el trabajo. Y yo la verdad que fui ahí porque fue un gran sacrificio que hicieron mis papás, un gran sacrificio que también estaba haciendo yo y tenía que aprovecharlo. Así que, pues con mucho esfuerzo, con mucha dedicación,
me di cuenta también yo que, o sea, que la educación en México puede ser tan buena como la educación en cualquier parte del mundo, pero que hay que esforzarse y que hay que querer que esa educación llevarla un paso más allá, ¿no? O sea, y no quedarte con simplemente, voy a tener una educación, la que me brinde la universidad y ya, sino también yo desde estudiante, qué otras cosas puedo hacer y voy a hacer para enriquecer este periodo de mi vida. Así que bueno, yo decidí entrar a grupos estudiantiles, tomaba algunas otras clases de pintura, etcétera, que me permitían ser un estudiante más integral, pero fue una decisión también que yo tomé, ¿no? Y hay otras personas que deciden vivir también esa etapa de una manera distinta y está bien, o sea, es válido para todos. Después, cuando me acuerdo el día que acompañé a un vendedor cuando parte del proceso de entrevistas de Procter. Entonces, él tenía que ir a una negociación con una cadena de gobierno. Entonces, cuando entramos a la sala de reuniones, él le pide que yo por favor me retire, porque al ser mujer, él no quería conversar los temas de negociación de la manera que él se sentía más cómodo porque yo estaba ahí. Así que me pide retirarme de la sala. Entonces, imagínate lo traumante que fue en mi proceso de entrevistas, que el gerente de la sucursal le pidiera eso al representante de ventas. Entonces ahí me di cuenta que por ahí el camino no iba a ser tan fácil, ¿no? Porque yo a eso me iba a enfrentar cuando tuviera clientes. Pero lo tomé con mucha filosofía y con mucho entendimiento de que las cosas iban a cambiar y de que yo no quería que eso le pasara a alguien más y que tenía que aportar y contribuir para que cada vez más mujeres pudieran ocupar puestos que tradicionalmente eran de hombres. Y hoy me da muchísimo gusto ver que, por ejemplo, la directora general de la planta en Genome es una mujer. Y es increíble cómo las posiciones que antes ocupaban normalmente los hombres hoy la van ocupando. Y no hablo solo de mujeres, sino hablo de muchos grupos sociales que tradicionalmente no eran los que estaban en esas posiciones. Entonces, creo que sin darme cuenta, y la verdad que yo nunca he sentido ni discriminación ni nada, pero sí me he dado cuenta que el contexto no va a ser fácil, ¿no? Inclusive en los mismos países de Centroamérica y Sudamérica, cuando me toca irme para allá, pues el camino no fue fácil, o sea, yo tenía casi 30 años recién cumplidos cuando empecé a ser gerente general en Centroamérica, entonces decían, esta foránea que viene acá a tratar de convencernos de cómo hacer las cosas y crecer nuestros negocios, ¿por qué le vamos a creer? Entonces me tocó demostrarlo a través de resultados, de esfuerzo, de trabajo en equipo. Y en Chile también, o sea, me acuerdo que el día que me senté con el primer cliente me dijo, bueno, acá lo primero que te tengo que decir es que las cosas son muy diferentes y se hacen a la chilena. Entonces me tocó estudiar historia de Chile, entender al chileno, o sea, realmente lo que te toca hacer en estos momentos de dificultad es prepararte más y la verdad que demostrar con resultados, pero nunca sentirte que estás fuera de lugar o nunca sentirte menos, sino por el contrario, por alguna razón, la empresa está confiando en ti para ocupar esa posición y para poder afrontar ese reto. Y lo que uno tiene que hacer es, pues, prepararse y retribuir para lograr y demostrar que las cosas, pues, tú las puedes también encarar. Así que todas estas situaciones creo que a mí me han dado muchísima fortaleza para avanzar en mi camino, pero también para abrir camino a quienes vienen junto a mí o quienes vienen o las siguientes generaciones, ¿no? Así que creo que también mi generación es una generación que vive muchos cambios en el día a día y que creo que estamos muy acostumbrados a eso. O sea, nosotros no, como te decía, no nacimos en la era digital, nacimos en la era del papel todavía, pero nos pudimos adaptar de manera muy rápida a la era digital. Cuando nos graduamos, pues a lo mejor fuimos las primeras generaciones que ya se comunicaban con computadora y todo, pero cuando yo me gradué y empecé mi trabajo, pues no había WhatsApp y apenas si había celulares y no mandabas un mensaje de texto. Y hoy eso es parte de nuestro día a día. Entonces te enfrentas a todas esas cosas y a todo este mundo cambiante y lo que te toca es prepararte y tratar de encontrarle la vuelta y ser resiliente, ¿no? Y a mí eso es lo que me ha tocado y creo que nunca lo he sentido como, te decía, como discriminación, sino al contrario, como un reto
para avanzar y para abrir camino a quienes están conmigo y también estas generaciones que vienen de la mano y las generaciones que vienen detrás. Muchas gracias, Marlene. Oye, para alguien que justamente está avanzando en su carrera profesional y que una de sus aspiraciones es ser country manager, ¿no? Entonces, ahí me gustaría que nos platicaras un poquito sobre cuáles son esas capabilities que tienes que desarrollar desde que a lo mejor inicias como becario, porque justamente como nos los acabas de contar, ¿no? A veces pensamos que vas a salir de la carrera y luego ya vas a ser gerente y luego ya vas a ser director, ¿no? Y la realidad es que no. A todos nos toca iniciar desde trainees, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esas capabilities que tú recomiendas ir desarrollando para esas personas que quieren lograr hacer country manager? Y también, a lo mejor, ¿qué tipo de posiciones crees que son muy importantes que vayan buscando manejarse? Porque a lo mejor hay gente que dice, no, pues yo voy a hacer toda mi carrera siempre en ventas, ¿no? Pero a lo mejor si realmente quieres ocupar una posición de liderazgo general de la compañía, pues es importante que empieces a tener en el scope que necesitas saber de recursos humanos, de finanzas, etcétera. Entonces, ¿cuál sería por ahí lo que tú nos puedas comentar? Yo te dividiría las capacidades en los dos grupos, ¿no? Primero las técnicas y luego vamos a hablar de las de liderazgo. Y en las capacidades técnicas, yo algo que doy gracias a la vida es que me puso en ventas, ¿ya? Porque todo el tiempo uno está vendiendo cosas, o sea, tú todo el tiempo vendes una idea, un concepto, un producto, y todos al final en la empresa que estemos trabajamos en función del producto o el servicio que se va a vender. Así que creo que el poder desarrollar los capabilities que te da el área comercial son fundamentales, ¿no? Desde la escucha activa, conocimiento profundo del cliente, disciplina operativa. Creo que son sin duda parte de los capabilities que una persona que aspira a llegar a un puesto de gerencia general contribuyen muchísimo. Luego también tener un conocimiento financiero. O sea, yo no soy para nada experta en finanzas, pero sí desde muy temprano en mi carrera me interesé por esta área. Y fue medio fortuito, ¿eh? O sea, no crees que dije, yo me voy a preparar para finanzas, pero me tocó una asignación que en aquella época se llamaba Quality on Distribution and Visibility, y de lo que se trataba es que uno tenía un grupo de clientes que eran clientes pequeños, que eran como socios estratégicos de la empresa y había que desarrollarlos. Y eran, te diría, microempresas. Así que si uno quería que ese negocio creciera, había que entender a profundidad las finanzas del cliente para entender en dónde estaban sus áreas de oportunidad de venta, pero también dónde hacían el mayor gasto para poder hacer estrategias de disminución del gasto y maximización de la rentabilidad. Así que entender el área financiera es importantísimo también para quien quiere ser un gerente general, ¿no? Porque tu mayor reto va a ser no solamente cómo estableces las estrategias de crecimiento de la empresa, del top line, sino también del bottom line. Entonces tienes que entender detalladamente cada una de las líneas del P&L y saber qué decisiones puedes llegar a tomar en cada una de ellas. Así que el conocimiento en finanzas es fundamental. Y no tiene que ser necesariamente una asignación completa en finanzas, pero sí entenderlo, estudiarlo. Lo tercero te diría marketing, ¿no? Y marketing, a veces como que la gente de ventas se pelea con la de marketing con la de ventas y viceversa, pero yo creo que son dos áreas que son complementarias, ¿no? O sea, uno está al frente del cliente, pero el otro es el que diseña el producto, el que tiene que cuidar el producto, entender a su consumidor, entender a sus clientes para poder entregar las mejores soluciones posibles. Y por fortuna, el marketing es muy intuitivo. Entonces, yo no tuve una asignación de marketing antes de ser gerente general, pero sí tuve mucha curiosidad por el producto, por entender cómo hacer un mejor producto. Entonces, eso me permitió entender mejor las cadenas productivas, pero también cómo comunicar y hacer estrategias para llevar este producto de mejor manera hacia nuestros clientes y consumidores. Así que te diría que tener un interés por marketing y por el producto es fundamental. Y cadena de suministro, ¿no? Que eso básicamente yo lo completé mucho con mi carrera, o sea, cuando estudié comercio internacional, obviamente nos enseñaban cadena de suministro, Incoterms, etcétera. Así que entender la cadena de suministro, cómo funciona la manufactura y la operación, también fueron importantísimos para poder llegar a ocupar esta posición. Y finalmente, y esto ya lo aprendí más
digamos, en el momento de la acción, porque como te comenté, yo fui gerente general muy joven, pues todo el mundo regulatorio y legal, para mí fueron las áreas que por ahí me costaron un poco más de trabajo porque eran las que intuitivamente menos conocía, ¿no? Pero me tuve que adentrar muchísimo, entender muy bien y acompañarme de los mejores, porque cuando tú no, como gerente general, hay muchas cosas que van a ser tus fortalezas y las vas a dominar, y hay otras en las que no necesariamente vas a estar tan sólido. Pero uno tiene que entender que hay gente mejor que uno haciendo ciertas cosas. Entonces, el equipo regulatorio del que yo siempre me he rodeado ha sido el que yo considero siempre el mejor en la industria y que es capaz de resolver problemas. Entonces, también el recurso humano es fundamental, el poder tener un equipo motivado, un equipo que pueda tener una visión clara, ¿no? Encontrar las soluciones a los problemas y rodearte y ser humilde y saber que tú no vas a poder saberlo todo. Entonces también tener un grupo de mentores que te puedan asesorar en el camino y que tu equipo de trabajo sea bien sólido y sea mejor que uno, ¿no? O sea, si yo soy un 9, yo quiero que mi equipo sea un 10. ¿Por qué? Porque lo que yo no sepa y lo que yo no puedo resolver, voy a tener a alguien para poder apoyarme, para poder solucionar y en equipo vamos a encontrar la solución. Y a mí a veces me tocará poner orden y establecer la estrategia, pero en la ejecución es el equipo el que está ahí en el día a día, así que tener un extraordinario equipo es fundamental. Y eso me lleva a la segunda parte, que son las capabilities más de liderazgo. Y en liderazgo a mí o sea, el modelo que yo aprendí, el que a mí me encanta porque creo que funciona a la perfección, es el modelo de las 5 Es de liderazgo, ¿no? Entonces, cada una de estas 5 Es, pues hay que desarrollarlas y hay que irlas entrenando y se las voy a decir porque van a decir estas 5 Es de dónde es, entonces ya los veo ahí a todos buscando el modelo de las 5 Es. Entonces, se llama así porque, bueno, son las letras en inglés y te van llevando de la mano para poder consolidar todos estos capabilities que como líder necesitas tener, ¿no? Entonces, el primero es Envision, que se trata de tener una visión súper clara de lo que quieres lograr, ¿no? Con ese equipo de trabajo y que esa visión sea alineada entre los miembros del equipo, que me lleva a la segunda que es Engage. Engage significa reclutar y tener a este equipo que con las capabilities necesarias para llegar a esta visión, pero que ese equipo esté alineado, que crea en la visión y que esté sumamente comprometido. Y eso se escucha bien fácil, pero esa de Engage es difícil, o sea, es cómo vas trabajando para lograr construir este equipo, ¿no? La tercera es Enable, porque ya está ahí, bueno, ya tienes clara la visión, está el equipo, están todos emocionadísimos en llegar a la meta, pero luego, ¿cómo vas a habilitar a ese equipo para que realmente sea capaz de entregar ese resultado? Entonces, ¿qué herramientas les vas a dar? ¿Cómo vas a conseguir esas herramientas? ¿Qué entrenamiento le vas a dar a ese equipo? Entonces, eso tiene que ver con la tercera que es Enable. No por tener al equipo ya solos van a llegar a la meta, sino tenemos que trabajar y darles estas herramientas que van a necesitando para llegar a la meta. Luego tenemos la cuarta que es la de Execute, ¿no? Entonces, ya, o sea, está mi visión, está mi equipo altamente comprometido, tenemos las herramientas y ahora hay que poner todo eso en marcha y ejecutar. Porque yo creo que el mundo tiene, o sea, toda la gente tiene ideas, todos tenemos ideas, ¿no? Y yo escucho desde un becario hasta el director general, todos tenemos miles de ideas. Ahora, ¿qué diferencia lo que se va a convertir en un éxito de lo que no necesariamente? Nuestra capacidad de ejecutarlas y nuestra disciplina operativa de ejecutar esas ideas. Así que la de ejecución, el poner cada pieza sobre el tablero y saber cómo se va a ir moviendo cada cosa, cuando nos enfrentamos a un problema, cómo lo vamos a corregir, es sumamente importante, ¿no? Y finalmente, la de Empower, que tiene que ver con, ok, listo, ya está todo este equipo, está motivado, etcétera, y cómo tú sigues fortaleciendo este equipo y brindándole este empoderamiento para que ellos puedan avanzar y poder desarrollar estas habilidades y cómo lo sigues manteniendo motivado en el tiempo, porque va a haber muchas veces donde tienes la meta, está clarísima, tu ejecución va impecable, pero te encuentras algo en el camino que va a hacer que pues tengas que cambiar todo el plan,
Entonces, uno como líder tiene que estar resiliente y fuerte, pero tienes también que tener esta capacidad de poder motivar a las personas y que sigamos, ¿no?, buscando esta meta, aunque el plan tenga que cambiar y que tengas que hacer ciertos ajustes. Entonces, creo que este modelo a mí me ha servido mucho. Ahorita se los conté muy teórico. Y bueno, obviamente como líderes tú no vas a tener siempre desarrolladas todas las sedes al mismo nivel. Uno las tiene a distintos niveles. Entonces, es muy importante tener una autoconciencia de cuáles son tus fortalezas y cuáles son tu área de oportunidad. Pero no solamente que estés consciente de eso para ti, sino que para los miembros de tu equipo de liderazgo también lo tengas súper claro y que les ayudes a desarrollar esas sedes en donde no están tan fuertes, porque eso es lo que va a hacer que el equipo completo logre sus objetivos. Entonces, te diría que esos son los capabilities tanto funcionales como de liderazgo que en lo personal yo he visto que funcionan a los grandes líderes y a los grandes country managers. Me encanta, Mari, y creo que también desde que empezamos a tener roles a lo mejor gerenciales, ¿no? Que no necesariamente tienes que ser a lo mejor el líder de un país, pero eres el líder de una cadena. Creo que justamente estas, tanto las técnicas como la de liderazgo, las podemos ir implementando en estos roles, ¿no? Entender, oye, ¿cuánto me está costando enviar el producto? ¿Qué implicaciones de supply tengo? Oye, hay un cambio en normativa, ¿no? Apenas hace 3 años que fue el cambio de la NOM 81, ¿no? A veces me acuerdo que yo escuchaba a algunos compañeros que decían, bueno, pero yo soy ventas, ¿yo qué tengo que ver con la NOM? Pues al final del día es un regulatorio que tú tienes que cumplir y tienes que entender y tienes que acercarte al equipo para saber, porque eso también tu cliente, tú se lo tienes que explicar, ¿no? También la parte de empoderar a tus equipos, si es que tienes a alguien a cargo, a lo mejor no necesariamente necesitas tener un equipo gerencial, pero incluso hasta si tienes promotores, implants, becarios, puedes ir implementando esta metodología de los 5S, de las 5S, y también lo que deseas, ¿no? Muchas veces marketing y ventas están ahí medio peleados, pero la realidad es que uno no puede vivir sin el otro y viceversa, ¿no? Al final del día, como bien lo decías, es también muy importante para la gente de ventas que tenga el entendimiento del producto per se, quién es tu consumidor, porque cuando tú vas con el comprador, estás proponiendo que esté en cierto lugar en el anaquel, ir con tu equipo de category para entender cuál es la estrategia que está teniendo no solamente tu producto, ¿no? Sino la categoría per se, hacia dónde está migrando el consumidor. Y creo que tener un entendimiento 360 de estos temas van a ayudar también a habilitarte a tener otros roles de mayor impacto y bueno, para que después puedas lograr también ser un gran country manager. Marlene, y tú estuviste tanto en Centroamérica como en Sudamérica y ahora en México, ¿no? Y bueno, también tuviste varios roles en México. ¿Cuáles creerías que son esas cosas en las que se parecen los mercados y cosas que dices, esto se opera de manera completamente distinta? Yo te diría que creo que en Latinoamérica hay más similitudes que diferencias, ¿no? O sea, al final es un consumidor que está muy arraigado en sus raíces, muy orgulloso de ser latino, pero también tenemos esta cosa, esta chispa que es muy latina, ¿me explico? O sea, nosotros encontramos orden en el desorden. Eso es muy, muy latino. Y es nuestra manera de operar y de negociar. O sea, nosotros nos gusta negociar y llevar la negociación personal también. Entonces, te diría que dentro de las similitudes que me encontré es que en toda América Latina el contacto y la interacción y la generación de redes sociales y de relaciones interpersonales es sumamente importante, ¿no? Y que realmente uno tiene que buscar el momento adecuado para llevar a cabo una negociación, ¿no? El consumidor también es, digamos, cada uno sí, obviamente, a lo mejor con tus raíces de cierta manera y con ciertas variantes, pero los consumidores latinos nos gusta también, ¿no? O sea, tenemos una aspiración por lo europeo, una aspiración por lo americano, pero nos gusta que el producto siga manteniendo nuestras raíces. Y nos gusta sentir al producto cercano, ¿no? Y nos gusta también el orgullo de poder comprar productos que son extranjeros, pero también cuando necesitamos, nos vamos
a lo que nos gusta, a lo latino, ¿no? Creemos mucho, no sé, por ejemplo, en la fitoterapia, que es algo distinto que otras partes del mundo. Así que creo que hay muchísimas similitudes en los tipos de consumidores y en la forma de hacer negocios. O sea, somos muy similares. Yo nunca me sentí, te diría, tan lejos del país en ese sentido. Ahora, sí, donde hay algunas diferencias es que todos nos queremos sentir diferentes, ¿no? O sea, aunque no seamos tan diferentes, todos decimos que somos diferentes. Entonces, pues no sé, el consumidor chileno dice, o el que cuando te sientas a negociar en Chile te dice, no, es que acá en Chile se hace diferente, y tú piensas, bueno, pues que más o menos así se hacía también allá, pero estas dos cositas son diferentes. Entonces, algo chistoso es que todos nos sentimos diferentes y todos queremos hacer las cosas tailor-made. Y eso no es tan difícil para la negociación externa, porque en la negociación externa, los elementos en la negociación son muy similares. Es muy difícil en el manejo del equipo interno, porque, claro, tú vienes de otro país y quieres decir, oye, mira, esto funcionó bien acá con este consumidor por A, B, C, D, pero luego llegas al equipo local y te enfrentas a más retos para convencer a tu equipo de llevar esa idea a cabo. Y hoy me pasa en mi posición en gerencia general, ¿no? O sea, de un grupo de países a nivel más unidad de negocios. O sea, yo veo que hay un concepto que funciona y que puede ser un concepto que puede funcionar desde México hasta Argentina, pero los equipos locales sienten que son cada uno distinto, obviamente que tienen ciertas, ¿no?, diferencias y hay que ajustar o adaptar X o Y elemento, no todo el concepto, pero ya el encontrar la escucha para, ok, listo, esta idea que funcionó en Brasil, sí puede que funcione en Centroamérica por A, B, C elementos. Encontrar ese espacio y encontrar esa recepción del mensaje y de la idea, eso es lo que es muy difícil, te diría. Ya cuando convenciste al equipo y llegamos al momento de ejecutar, comúnmente lo que es éxito y es historia de éxito va a funcionar en los distintos mercados. Pero para eso tienes que realmente convencer al equipo que lo va a ejecutar. Cuando ese equipo no está convencido, sí que la cosa no va a funcionar. O sea, todo depende del convencimiento que logres. Y tiene que ver con lo que te hablaba del modelo de liderazgo. O sea, si el equipo está, si ve la visión, si está engaged, si tú habilitas, va a haber una gran ejecución. Pero si el equipo no está ahí, no está enganchado con esa idea, la ejecución no va a funcionar y pudo ser una tremenda idea, pero la ejecución te va a llevar a que por ahí no sea el resultado que tú estabas esperando. Entonces, yo te diría que eso es lo más difícil y que es lo más diferente, que todos nos sentimos diferentes, pero en el fondo hay grandes similitudes. El día a lo mejor es el mismo concepto, pero en México quieren que les digas güey y en Argentina quieres que les digas che o etcétera, ¿no? O cómo lo haces sentir cercano, aunque en el fondo tal vez sea la misma idea. Y justo, Marlene, me encanta cómo justamente nos vas platicando de esto y se van como interlazando todos los temas, ¿no? Para el final del día todo va de la mano. Y a mí me gustaría también que nos contaras sobre, estoy segura que te han tocado muchísimas negociaciones complejas, lo decías tú, no tanto, bueno, con tu equipo interno, pero también con el equipo externo, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras una de las negociaciones más complicadas que has llevado, cómo llevaste esta negociación, qué aprendiste y a lo mejor viéndolo hoy en retrospectiva, ¿qué hubieras hecho diferente? O si realmente dices, no, yo creo que lo hice súper bien y ¿qué aprendiste? Ya, gracias. Yo creo, Dul, que todas las negociaciones tienen su grado de complejidad, porque el concepto mismo de una negociación es, o sea, una venta y una negociación son dos cosas diferentes y eso es importante. Un vendedor practica y hace venta conceptual y tú esperas que tú obtengas un sí del comprador a través de solo hacer venta conceptual. Cuando tienes que entrar a una negociación, ya en sí mismo va a ser complejo porque una negociación se trata de que una de las dos partes o las dos partes tienen que ceder para llegar a un acuerdo. Ese es el concepto mismo de una negociación. Entonces, todas las negociaciones
por ende van a ser complejas porque tú tienes que ceder algo que originalmente no querías ceder y por eso antes pasaste por el proceso de venta. Entonces, ¿cuál es mi recomendación en este caso? Siempre es, pues cuando uno quiere, es siempre empezar por la venta, ¿no? O sea, por tener un proceso de venta, prepararse súper bien, anticipar las objeciones y llevar a un concepto, una idea que realmente haga fit con las necesidades de la persona que tienes enfrente. Y entonces, idealmente, quedarse en el proceso de venta porque la idea o el concepto fue tan bueno y tiene tantos beneficios para ambas partes que lo puedes cerrar con venta. Ahora, cuando no logras eso y tienes que entrar al modelo de negociación, hay muchas técnicas para lograr una negociación exitosa, pero uno tiene que entrar a la negociación sabiendo que algo vas a tener que ceder porque las distancias están muy amplias, ¿no? Entonces, te diría que he tenido muchas negociaciones complejas a lo largo de mi carrera. O sea, mencionarte una sería como muy complejo porque han sido muchas, ¿no? Desde, no sé, justo te hablaba de estas negociaciones internas que te toca hacer o negociaciones de, oye, mira, requiero más headcount, pero la empresa en este momento no tiene el headcount que pudiésemos necesitar, entonces llegas a un acuerdo. Entonces, hay muchas negociaciones externas también, ¿no? De, no sé, algún espacio en aquel, etcétera. Pero yo creo que lo importante es primero entender las necesidades de la persona o empresa con la que tú estás haciendo esta negociación. Entender no solamente cuáles son los motivadores, sino también la persona, o sea, la persona que tienes enfrente, cuáles son sus preocupaciones con respecto a esta negociación en particular y cómo le pone a esa persona en términos de sus KPIs, porque al final del día todos tenemos KPIs y entregables. Entonces, ¿tú cómo vas a ayudar y aportar a que esa persona pueda entregar sus KPIs? Cuando entiendes eso bien y entiendes dónde están paradas las dos partes, puedes establecer estrategias para irse acercando. Pero también es muy importante que si tú ves que esa negociación no te va a llevar al punto donde las dos partes ganen, entonces tienes que salirte de esa negociación, ¿no? Entonces, para eso existe el BATNA, ¿no? Es Alternative to a Negotiation Agreement, que es cuando no llegas a un punto de acuerdo en la negociación, pues tienes que tener un plan B. Y es importante saberlo y tenerlo, porque cuando tú llegas a una negociación en donde haces que el otro pierda o tú pierdes, eventualmente eso va a llevar a una ruptura o un desgaste de la relación comercial. Entonces tienes que saber en dónde están paradas las dos posiciones y cuál es lo que les va a llevar a un acuerdo que realmente pueda ser un ganar-ganar. Cuando la balanza no es así y cuando una de las dos partes siente que perdió, entonces eso va a llevar a un desgaste y a una ruptura. Entonces, es mejor a veces salirte de la negociación y decir, ¿sabes qué? No, o sea, no, esto que me estás ofreciendo está totalmente por fuera de las variables que nos hemos propuesto como empresa o nos desgasta, o etcétera, que entonces es mejor salirte de la negociación, ¿no? Entonces, yo te diría que en sí mismas todas las negociaciones son complejas. Es un proceso que obviamente tenemos que hacer porque pues, no, el mundo no es perfecto ni color de rosa, sino que siempre va a haber negociaciones y uno tiene que saber claramente cuáles son tus necesidades, las cosas que puedes ceder, las cosas que no, o sea, tus no negociables, y ser muy transparente, muy claro y muy resiliente en todo el proceso de negociación, pero también entender que ambas partes tienen que ceder para llegar a un punto de acuerdo. Y yo creo que el negociar también siempre con intención positiva es algo crucial, ¿no? O sea, negociar desde una mirada donde lo que tú quieres lograr no es ventajoso y entiendes también a la otra posición, ¿no? Y entiendes también en dónde está. Pero también si tú sabes que has venido aceptando constantemente una posición no favorable y llega un punto donde dices, ¿sabes qué? Durante tantos años se ha aceptado una posición no favorable y necesitamos, por el bien del negocio en conjunto, cambiar esta situación, también lo tienes que dejar muy claro sobre la mesa. Sí, completamente, y a veces eso
nos da un poco de miedo, ¿no? Sobre todo cuando vamos iniciando a lo mejor en nuestra carrera o que estamos a niveles un tanto, llamémosle junior, te da miedo, ¿no? Porque dices, no, ¿cómo voy a salirme de esta conversación sin cerrar, ¿no? Y entonces a veces a lo mejor a nosotros hasta como comerciales a veces te acaba ganando el no me puedo ir sin el volumen y acabas aceptando cosas que no necesariamente favorecen el negocio y que al contrario, ¿no? Que vas aceptando que poco a poco la contraparte vaya teniendo un poder sobre ti, pero eso es muy importante y justamente también es parte del por qué hacemos este podcast para ir transmitiendo justamente a veces cuando eres un tanto junior no tienes acceso o a veces porque las compañías son tan grandes, pues no puedes hablar a lo mejor con el director o alguien con mayor expertise en este tema, pero sí es muy importante que nosotros siempre sepamos, ¿no? Que si no tenemos, como bien lo decías, una postura de ganar, ganar, es mejor salirte de la negociación a estar aceptando a veces hasta negociar a lo mejor por debajo del costo, ¿no? Oye, si yo te doy todo y entonces sigo quemando precio o sigo aceptando cosas que no debería, en lugar de levantar la mano y decir, oigan, miren, el cliente ya está sobrepasando y creo que más bien esto lo tenemos a veces incluso que escalar, ¿no? A veces ni siquiera va a ser en esa conversación, pero es después. Marlene, me encanta todo lo que nos has platicado y por último, para ir cerrando, me encantaría que nos pudieras decir, si estuvieras en una conferencia mundial con millones y millones de personas que te están escuchando, ¿cuál sería el mensaje que les darías? Qué difícil, pero yo les diría que luchen por sus sueños. O sea, yo creo que cuando uno se propone una meta y te preparas para conseguirla, creo que tienes todo para ganar. Obviamente hay que prepararse porque el camino no es fácil, ¿no? Yo a veces me toca que siento que a lo mejor las nuevas generaciones que ya nacieron en la era digital están más acostumbrados a la inmediatez, ¿no? Ay, no me gusta la serie, le pongo al final y veo el final. En mi época no se podía, o sea, tenías que chutarte toda la serie para poder ver el final. Eh, entonces, creo que hay que entender que las cosas no van a llegar inmediatas, que hay que trabajar por ellas, que hay que tener resiliencia, pero que van a llegar los éxitos y que el éxito no es un momento en el tiempo o no es un punto al que uno llega, sino que el éxito es tener esta felicidad en el día a día, disfrutar lo que haces, disfrutar también lo que no haces, ¿no? Y uno tomar choices, porque no sé, quién se quiere dedicar no sé, a un emprendedurismo, pues por ahí va a ser difícil los primeros años y después ya vas a ver los resultados de eso, pero también tienes que estar feliz y en paz con eso y con que seguramente no vas a tener el sueldo del mes a mes. Y es parte de lo que se trata y de las decisiones que uno tiene que tomar en ese camino de vida, ¿no? Entonces, yo creo que estar feliz con las decisiones que uno va tomando, pero también saber que si un día no estás cómodo con esa decisión, pues puedes cambiar de opinión y se vale, y se vale, y yo creo que es tener claro lo que quieres lograr en el corto, mediano, largo plazo y trabajar para poder conseguirlo y saber que el camino va a tener sus piedritas, sus piedrotas y sus tremendas montañas, pero pues que hay que trabajar y hay que ser resiliente para poder ir cruzando y disfrutar lo que estás viendo en el camino, ¿no? Justo dicen que una historia de éxito en realidad es una historia de fracasos superados. Por ahí escuchaba eso de, se me pasó ahorita su nombre, pero es dueño de la revista Líderes y justamente hablaba de ese tema, ¿no? Que a veces creemos que el éxito es esa persona que de repente logró llegar ahí, pero no necesariamente es porque haya sido fácil el camino, sino porque más bien fue muy resiliente y pues vemos cuando está acá, pero muchas veces le tocó caerse y volverse a levantar y volverse a caer y volverse a levantar. Entonces, pues sí, definitivamente tenemos que ser muy resilientes, como bien lo decías, ¿no? Y creo que cada vez más las generaciones más jóvenes vamos siendo más desesperadas, más queremos más inmediatez, pero la realidad es que para las cosas que de verdad valen la pena y que de verdad son las que queremos lograr y alcanzar, hay que dedicar tiempo,
hay que esforzarse, hay que tener sacrificios también, ¿no? O sea, a veces, pues si tú quieres ser un director general, tendrás que sacrificar a lo mejor a veces en una temporada de tu vida, pues tiempo de a lo mejor estar más con amigos o de salir. Y no porque necesariamente vaya a ser siempre así, pero tienes que tener claro que va a haber temporadas que lo van a hacer, ¿no? O a lo mejor, bueno, tú dirás, no, esa no es mi prioridad, es esta otra, pues bueno, entonces a lo mejor tendrás un sacrificio económico, ¿no? Pero tendrás más tiempo. Entonces, siempre sea lo que sea, nosotros tenemos que tener estos sacrificios. Marlene, la verdad es que nos has dejado y compartido muchísimo, muchísimo conocimiento. La verdad es que eres súper exitosa, me encanta tu historia, todo lo que nos has compartido. Yo he aprendido muchísimo desde qué capabilities tienes que desarrollar para ser un country manager, también el tema de resiliencia, entender que todas las personas somos diferentes, cómo capitalizas cada una de las habilidades que tienen las diferentes personas para lograr un bien común, cómo tienes que buscar ser muy resiliente, cómo buscar, esto me encantaba que nos decías, siempre tener como una intención positiva, ¿no? O sea que a lo mejor la negociación no se va a lograr, pero siempre la intención va a ser positiva y eso va a permitir que a lo mejor, bueno, ahorita no logramos esto que queríamos y ahorita no es nuestro momento, pero con la intención positiva en adelante, a lo mejor volveremos a tener esa conversación y lograremos cuando los tiempos empaten. Y esta parte de luchar por tus sueños y ser muy dedicada para lo que quieres lograr, ¿no? Entonces yo te agradezco muchísimo el espacio. ¿Quieres agregar algo más? No, gracias a ti, gracias a ustedes y bueno, me encantó el espacio, ojalá que esto sirva de inspiración para mucha gente y aunque sí sea una sola persona, creo que el hecho de poder impactar de manera positiva y que esto le pueda servir a alguien como con algún tip o alguna herramienta para lograr sus metas y propósitos, pues más que feliz por eso. Así que muchísimas gracias por el espacio y que tengas buena semana. Muchísimas gracias a ti, Marlene, y seguramente sí, con todo lo que nos has compartido, la verdad es que eres una gran inspiración para muchos hombres, pero también sobre todo para muchas mujeres, de que, pues bueno, ¿no? Sabemos que lo que queramos lograr, no importa dónde estés, de dónde vengas y hacia dónde quieras ir, si tú luchas, lo vas a poder hacer. Marlene, algunas personas que quisieran contactarte, ¿tienes por ahí cómo te pudieran llegar a contactar? Claro, me pueden contactar por mi LinkedIn, marlene.vázquez, así que feliz de aceptar sus invitaciones. Muchísimas gracias, Marlene, y que bueno, tengas un muy feliz año, que sigas alcanzando todos los logros que te vas proponiendo, que estoy segura que así será, y muchísimas gracias sobre todo por compartir tu experiencia y tus conocimientos, y bueno, bienvenida siempre a tu canal, y muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias, Dul. Chao. Bye. Chao. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de Exitosos y Alcanzables. Espero que hayan aprendido tanto como yo. Y si quieren que platicamos de algunos temas en específicos o que entreviste a una persona, envíame un correo a exitososyalcanzables@gmail.com. Si te gustó este capítulo, te invito a que nos califiques con 5 estrellas y que nos dejes una reseña o que bien lo compartas con esa persona a la que crees que le puede aportar muchísimo valor. Si quieres tener una sesión conmigo, te invito a que me compartas un correo a exitososyalcanzables@gmail.com y podemos platicar sobre diferentes temas. Así que no olviden que si están dispuestos a aprender, muy pronto estarán mucho más allá de donde están ahora. Que tengan un excelente día.